En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo quinto, Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Párrafo segundo, al tercer día resucitó entre los muertos. Número 638 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y a los muertos ha dado la vida. Número precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Tiene una primera afirmación muy interesante que nos presenta este número, ¿no? Es esa afirmación de la promesa cumplida. Os anunciamos de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido. Es decir, la resurrección de Jesucristo es una promesa cumplida. Ya en las primeras páginas del Antiguo Testamento hubo una promesa. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron y Yahvé formuló su castigo y condena a aquella serpiente, imagen de Satanás, pero al mismo tiempo estaba prometiendo la salvación? Génesis 3, 14, 15. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Es inmediatamente después del pecado un mensaje de esperanza. En el mismo momento del pecado, Dios, por su misericordia, da esperanza al hombre caído. Y no olvidemos, queridos amigos, que esta no es solamente una verdad bíblica. Uno tendría la tentación de pensar que son cuestiones ajenas a nosotros, pero no es así. Lo que la Sagrada Escritura está recogiendo no solo responde a una promesa o a un drama que tuvieron solamente dos personas, Adán y Eva, sino que lo que recoge la Escritura es algo que responde al drama que todos los hombres y mujeres vivimos en nuestro interior. Todos nosotros vivimos el drama de querer ser plenamente felices y no poder. Tener deseos de felicidad que no nos caben en esta vida y sentir la impotencia de ver que esta vida se nos queda pequeña para poder vivir esos deseos que tenemos de felicidad. El deseo de felicidad que tiene el hombre es infinito, pero luego se topa con la realidad precaria de que su vida es finita.
Es verdad que somos pequeños, pero tenemos enormes deseos de eternidad. Pero nos damos cuenta que ante esos enormes deseos de eternidad somos mortales. Y experimentamos que aunque nosotros tuviéramos ganas de vivir y luego se nos fueran yendo poco a poco, según fuéramos envejeciendo, pues nos sucede todo lo contrario. Lo que sucede es que las ganas de vivir no se quitan, que el hombre entre más viejo se va poniendo, más ganas de vivir tiene. El hombre tiene un enorme deseo de eternidad. El hombre tiene deseo de felicidad. Y entre más pasa el tiempo, en vez de quitársele, se incrementa. En los animales, por lo que podemos percibir de ellos, posiblemente las ganas de vivir se les van quitando en la medida que la vitalidad de su juventud se va perdiendo. Pero en el hombre, no. En el hombre, esas ganas, ese deseo de felicidad y de eternidad que no se termina nunca, ni con la vejez, ni con la enfermedad, ni con los años. Ese deseo de felicidad y ese deseo de eternidad lo llevamos todos por dentro, independientemente de los años que tengamos. Por eso es que esa promesa no solo es una promesa cumplida a Adán y Eva y a todo el pueblo de Israel, en el fondo es también como si fuera el cumplimiento de ese deseo que todos llevamos dentro. Dios nos hizo para la vida eterna, una vida sin fin, y en la resurrección de Jesucristo se ha cumplido ese deseo, queridos amigos. A partir de ese acontecimiento de la resurrección, ya no solo es un deseo, sino que es un deseo colmado en Cristo. No deja de ser una frustración ese deseo que tiene el hombre si solo se queda en eso, en deseo. Eso es como querer y no poder. Eso es como ansiar y luego sentirse impotente. La verdad es que supone una frustración a largo plazo, pero también a corto plazo la vamos experimentando. Segunda afirmación que nos regala este número 638 del Catecismo es que el hecho de la resurrección es una verdad central, una verdad culminante y una verdad fundamental. Esto es muy interesante, queridos amigos, tenerlo presente para nuestra vida. Y para poder entender lo que significa una verdad central, una verdad culminante y una verdad fundamental, es necesario que volvamos a traer a nuestra catequesis eso que en algunos momentos hemos dicho. La fe católica es todo un conjunto. Todos los artículos de fe son verdades y todos ellos requieren de una adhesión por nuestra parte. Todos los artículos de nuestra fe católica forman un todo, donde no cabe una especie de fe a la carta, donde no cabe una especie de yo esto sí, aquello no, como cuando se va al supermercado y se elige los artículos que a uno le interesan. No cabe en nuestra vida una fe a la carta. Eso es protestante, eso no es católico. Por desgracia, es algo que hoy en nuestros días vemos por frecuencia. Pero no debería de ser así. La fe católica es un todo. Además ocurre que cuando alguien rechaza un aspecto de la fe católica,
no puede rechazar un aspecto sin que tenga consecuencias para todos los demás artículos de la fe. ¿Eh? Conviene, queridos amigos, algunas veces entender que en la fe católica hay verdades culminantes, fundamentales, y hay otras verdades que no lo son fundamentales, pero que están al servicio de las verdades fundamentales. Es como cuando hacemos una pirámide, donde la base está al servicio de que en la cúspide esté la piedra que culmina todo. La verdad fundamental del cristianismo católico es la resurrección, que junto con la encarnación y la muerte redentora de Cristo son los tres aspectos de la fe católica fundamentales. Y los tres están completamente unidos. Por ejemplo, la verdad del purgatorio, que tanta gente habla de esto, ¿no? Es un dogma de fe, el purgatorio, pero no es un dogma fundamental. Es un dogma de fe que está al servicio de la verdad fundamental de la vida eterna. Es la vida eterna el punto clave, no el purgatorio. Pero el dogma de fe del purgatorio está al servicio del entendimiento y la creencia de la verdad en la vida eterna. Esta es la afirmación del catecismo tomada de la Sagrada Escritura de la primera carta a los Corintios 15, 14, 26. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente por esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Qué texto tan interesante este que nos presenta San Pablo. Esa expresión, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y estáis todavía en vuestros pecados. Ciertamente, si la resurrección de Jesucristo no se hubiera producido, no hubiéramos sido redimidos de nuestros pecados. Fijémonos bien, queridos amigos, lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre, fue merecer nuestra salvación. Por su resurrección fue la realización de nuestra salvación. Muriendo, mereció.
resucitando, realizó. Tener estas dos cosas bien presentes en nuestra mente. Muriendo mereció, resucitando realizó. Por eso no se entiende la pasión de Cristo sin resucitar. Sería como una entrega dolorosa sin fruto. Sería merecer, pero al final no dar. Una especie de lo merezco, pero no me lo han dado. La resurrección es la entrega eficaz de lo que Cristo ha obtenido, ha merecido en su muerte redentora en la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, cuando celebramos la Eucaristía, allí no estaría Jesús, sería solo un mero recuerdo del pasado. Si se niega esta verdad de fe, se quedan vacías el resto de las verdades en las que creemos. Cuando celebramos la confesión, la penitencia, y el sacerdote dice, yo te perdono tus pecados. ¿Quién es el que dice eso? ¿En el nombre de quién perdona pecados? ¿En el nombre de un muerto? Se perdonan los pecados es en nombre de alguien que vive. En la Eucaristía decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Son dos misterios que están íntimamente unidos. Puede ser que tengamos una cierta rémora que pase en nosotros, ¿no? En nuestra tradición, ese aspecto de la pasión de Jesucristo. Que nuestras Semanas Santas, hasta por la misma huella que el arte nos ha dejado entre nosotros, es más fácil presentar la pasión de Cristo y es más impactante, de hecho. El sufrimiento es muy gráfico. Es más fácil de ser representado, incluso en el arte. Es más fácil ser representado ese dolor que el gozo de la resurrección. Por esto puede ocurrir que se haya puesto a través de la historia el acento en el Cristo que sufre en la pasión más que en el Cristo gozoso de la resurrección. Y eso, que no es malo, es necesario purificarlo. Tenemos el peligro en quedarnos más con lo que nos entra por nuestros ojos, por nuestros sentidos. Los golpes, los latigazos, los clavos, el vinagre, la cruz, el viacrucis. Y muchos de nosotros nos hemos quedado en una fe de Viernes Santo. Pero nos cuesta mucho pasar del Viernes Santo al Domingo de Resurrección. Incluso ocurre que en los relatos de los Evangelios, la parte donde se relata la pasión de Jesucristo son mucho más detallados, mientras que la parte donde se relata la resurrección son mucho más sobrios. Se pone mucho acento en la pasión, teniendo nosotros el peligro de olvidar que es la resurrección el aspecto central de nuestra fe. Tercera afirmación que nos presenta este numeral 638 del Catecismo es la que Cristo con su muerte venció a la muerte. Una expresión que está tomada de la liturgia bizantina, muy interesante. Y para que nosotros podamos entender un poco más esta expresión, tenemos que acordarnos de que la muerte se introdujo en la creación como consecuencia del pecado original.
En el número 418 del Catecismo que hemos estudiado antes, dice, como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia. Es decir, que no era el plan primero de Dios que el hombre muriera, sino que el hombre estuviera preservado de la corrupción propia de la naturaleza humana, por esos dones que Dios le había dado en el paraíso terrenal. En consecuencia, Cristo asume las consecuencias del pecado para redimirnos. Este es el estilo de Jesús. El estilo de Jesús no es redimirnos desde fuera, sino redimirnos desde dentro, para que la redención sea un cambiar las cosas desde el interior. Jesús asume la muerte para poder matar a la muerte. No era posible que la muerte tuviera al autor de la vida bajo sus garras, y por eso Cristo mata a la muerte. La serpiente, imagen de Satanás, venció a Adán y Eva. Esa mordedura de la serpiente introduce en el hombre el veneno que lo mata. Esa mordedura, cuando se produce en Cristo, este es el milagro, no mata a Cristo. Aunque aparentemente sabemos que la muerte de Cristo se produjo, pero el Verbo mató a la muerte. Por eso, en el texto que hemos leído de la primera carta de los Corintios, termina diciendo, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. El enemigo más tenaz es la muerte, porque nos está como irónicamente esperando. Es como si estamos luchando por instaurar el reino de paz conforme a todos los valores que nos presenta Jesús, pero tenemos un enemigo en todo momento que está ahí, allá en el fondo del pasillo de nuestra vida, diciéndonos, sí, haz lo que quieras, yo te espero, ya pasarás por aquí. La muerte que nos está esperando, al ser vencida por Cristo, hace que nuestra victoria sea plena y definitiva. Hace que esa ironía de ese Satanás que espera diciéndonos, al final la muerte te morderá, hace que esa ironía se vea plenamente humillada en la victoria de Cristo, porque Cristo mató la muerte. Esta es la esperanza, queridos amigos, el gozo de la resurrección plena. Continúa el catecismo y entramos en el primer apartado de este párrafo 2 y nos habla el número 639 sobre el acontecimiento histórico y trascendente. Número 639 del Catecismo dice: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Sería muy bueno, queridos amigos, recordar que los milagros que Jesucristo hizo durante su vida tuvieron una doble razón de ser. Una primera dimensión era una dimensión salvífica. Los milagros son expresión de la misericordia de Cristo hacia nosotros. Son también una imagen de una realidad eterna, de ese deseo de Cristo de amarnos y sanarnos. ¿Qué es más? Decir, tus pecados son perdonados, o decirle a este, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Los milagros son expresión de la misericordia de Cristo hacia nosotros. Hay una dimensión salvífica muy, pero muy importante. Segunda dimensión, es una dimensión acreditativa. Los milagros le acreditan a Jesús delante de los hombres. Les da a entender a sus contemporáneos y a nosotros quién es Él. Hay un pasaje en el Evangelio que dice, ningún hombre puede realizar las obras que éste está realizando. Los milagros son acreditativos de su divinidad. Son acreditativos de la misión que Cristo está realizando, que es una misión que Él ha recibido de parte de Dios. Y decimos esto, queridos amigos, porque la resurrección no es un milagro más. La resurrección es el milagro de los milagros. Es el milagro culmen. Poco hubieran valido el resto de los milagros si Cristo no hubiera resucitado. Acordémonos cuando Cristo estaba crucificado, aquellas burlas que sufrió por parte de los que lo rodeaban, cuando le decían, ¿y este que ha salvado a otros, no podría salvarse a sí mismo? Jesús también resucitó a su amigo Lázaro, le devolvió la vida. También le devolvió la vista al ciego, y a sí mismo no puede salvarse. Ese reto era un reto importante. Eso que le estaban gritando era importantísimo, y Cristo lo escuchó en silencio. Pero esa duda que sembraban esos gritos estaba resonando en la cabeza de todos los presentes, que decían, ¿qué pasa? ¿Que todos los milagros que ha hecho eran trucos? ¿Y ahora el truco se le ha acabado? Parecía que la impotencia de Jesús en la cruz estaba desacreditando los milagros anteriores. Pero el milagro de la resurrección es el gran milagro. El milagro de la resurrección es la gran señal. El mismo Jesús apela a esta señal. Juan 2, 19, 22. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré.
Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mateo 12, 38, 40. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Mas él le respondió: generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Es decir, esta es la gran señal. Es necesario, queridos amigos, que profundicemos en la resurrección, que se inserte en nuestra historia y que trasciende nuestra historia. El catecismo ha querido hacer una insistencia en este punto, donde se trata este hecho histórico, al mismo tiempo que se trata este hecho trascendente. Por una parte se trata de una realidad que trasciende la historia. Y hay que entender esto. La resurrección de Jesucristo no es como la resurrección de Lázaro. Lázaro resucitó y volvió a la vida humana, pero Jesucristo, cuando resucitó para la vida eterna. Jesús entra en una dimensión que supera los sentidos de los hombres. Y en ese sentido, queridos amigos, hay que decir que la resurrección es histórica, porque aconteció en un lugar y en un tiempo determinado, localizado perfectamente en la historia: el sepulcro. Pero al mismo tiempo, eso que sucede en la historia supera la historia, porque es entrar en otra dimensión, en una dimensión que los seres humanos todavía no logramos entender. Es la dimensión de la vida eterna. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas las tenemos hoy día para nosotros. Nos las enseña la fe. Por eso no podemos tomar una y quedarnos con la otra, o tomar otra y tirar afuera la otra. No. Todas las verdades de nuestra fe van unidas, una con la otra, y no se pueden desligar. De esta manera, pues, queridos amigos, estos 2 números del Catecismo nos adentran en este misterio histórico y trascendente de la resurrección de Jesucristo, el cual seguiremos estudiando en estos siguientes días.